para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a la Biblia, hermanas y hermanos, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Quiero que nos detengamos unos minutos, quizás voy a ser breve, no voy a ser tan extenso por el tiempo. Después vamos a retomar de vuelta este ejemplo de fe. Aquí estamos viendo ejemplos de hombres comunes y corrientes, como todos nosotros, hermanas y hermanos. El escritor nos mostró la teoría, pero ahora nos pone la práctica. En el capítulo 11 hace una lista, el escritor a los Hebreos. Él venía diciendo, mas el justo por la fe vivirá, dice el versículo 38 de Hebreos 10. Y en esta carta habla de la supremacía de Jesús, del dominio de Jesús, la fuerza de Cristo, lo sólido que es Jesús, que es suficiente para sostener al cristiano. Y vale la pena, como decía un amigo, Jesús es alguien que vale la pena perderlo todo por Él, arriesgarlo todo por Él. Vamos a orar. Luego vamos a leer 2 versículos nada más, el 8 y el 9, y ahí nos vamos a quedar viendo eso que dice la Biblia, que es maravilloso. Diga, vamos a la palabra de nuestro Dios. Oremos juntos primero. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Podemos decir, Señor, esta mañana, este día domingo, hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has sido fiel, Señor, tú nos has sostenido. Tú nos has guardado. Tú nos has levantado, Señor, cuando nos hemos resbalado, cuando nos hemos desanimado y aún cuando nos hemos enfermado, Señor, tú nos has sanado. Seguimos luchando, Dios, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Bendice a tu iglesia, Señor, consuela los corazones y trae salvación a aquellos, Señor, que se sienten condenados. Libera a los cautivos y trae, Señor, alabanza. Abre nuestra boca para publicar tu alabanza. Y trae deleite a nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Así dice, Señor, todos juntos a una voz. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. ¿Lo tiene? Déjame asegurarme porque le di vuelta a la hojita, pero aquí estamos. Muy bien, dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La fe de Abraham. Este viene siendo un mensaje biográfico. Vamos a ver lo que la Biblia nos muestra en cuanto a la fe y de una persona común y corriente como nosotros, un hermano de nosotros que se salvó por fe, que su fe le fue contada por justicia, dice la Biblia, nos muestra con lujos de detalle de cómo luce la fe verdadera. Nosotros hemos venido ya durante un buen tiempo, desde enero, para ser exacto, con este tema de la fe. Y yo oraba y le daba gracias al Señor porque todo el año vamos a estar aprendiendo de la fe. Hemos estado allí viendo los elementos de la fe verdadera que los reformadores descubrieron, ya lo vimos una y otra vez. Hemos visto la definición de la fe en el hebreo, en griego.
valga repetírselo, la palabra fe en el griego es pistis y habla de convicción, de confianza en Cristo para salvación en primer lugar. Habla de fidelidad, habla de estabilidad. O sea, cuando hablamos de fe, hermanas y hermanos, el cristianismo, la vida de un cristiano es una vida de fe. De fe. Esta fe, como decían los reformadores, ellos decían en el latín, sola fide, solo por fe. Somos salvos solo por la fe en Cristo. Somos justificados solo por la fe en Cristo. Es decir, que somos justificados solamente por la confianza en la persona de Jesús de principio a fin. Y somos también preservados por la confianza que tenemos en Cristo. Somos glorificados. Una salvación total por la fe en Cristo Jesús. Si el cristianismo es una vida de fe, es aquí donde las personas se complican porque comienzan a batallar y ellos cuestionan, preguntan y debaten acerca de la existencia de Dios. Algunos han llegado al punto de decir que los cristianos nos inventamos a Dios. Otros dicen que Dios no existe. Otros culpan a Dios con todas las tragedias. Me atrevo a decir que con lo que acaba de pasar en Texas, esa tormenta, algunos se van a resentir con Dios, van a decir, ¿dónde estaba Dios que permitió que ese río se desbordara y esos niños inocentes, han de decir algunas personas, se murieran? ¿Qué mal estaban haciendo? Ese es el ser humano incrédulo que reacciona así, por su rebeldía, su enojo contra Dios. Hay personas que cuando pasa una tragedia como la muerte, de lo que yo le acabo de mencionar, o un accidente, murió un deportista allá en Europa, un jugador, ahí usted vio los medios de comunicación, en un accidente de automóvil, él y su hermano, y cualquiera se queda anonadado, impactado. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Nosotros andamos en el automóvil, de repente nos distraemos o alguien viene borracho y acelerado y nos da. Le puede pasar a cualquiera. Pero es diferente la reacción de un cristiano en un incrédulo. Un cristiano llora, claro, sufrimos, nos lamentamos, viene el luto. Pero a la misma vez somos consolados y decimos, bueno, si era cristiano aquel individuo, él está en un mejor lugar. Es cierto, estaba bien joven, pero él creía en Dios, él le servía, él era devoto. Y Dios quiso llevárselo. Así que él dejó ya de batallar, de sufrir contra todo lo que a nosotros nos toca. Y ya se coronó. Ve, nosotros, como dice la Biblia, que el morir es ganancia, para nosotros es ganancia en la muerte de un hermano o una hermana. Pero para otros es una pérdida, algo terrible. Entonces nosotros nos fortalecemos y predicamos y le decimos a las personas, es mejor estar a cuenta con el Señor porque no sabemos a qué hora nos vamos. Cuando voy a predicar en un funeral, yo les digo a la persona, ¿qué pasaría si fuera usted que estuviera en ese ataúd? ¿Qué pasaría si fuera usted? El punto es que esta persona tiene esperanza, esta persona creyó en Cristo, seguía a Jesús, era un discípulo de Jesús, pero usted todavía no. ¿Cómo estaríamos diciendo nosotros eso de usted? No podríamos dar esperanza, estaríamos diciendo que usted está en un lugar de tormento, pero esta persona puso su fe en Jesús y estamos seguros que no es por obras, sino por la gracia de Cristo, que Él está en un lugar mejor. Es totalmente diferente predicar en un funeral de un cristiano muerto que un incrédulo muerto. Claro que aprovechamos y les anunciamos que se aseguren de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe en la persona correcta que es Cristo para que puedan tener esperanza. Así que volviendo, hermanas y hermanos, a lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe, es confianza, convicción, certeza. La palabra en el hebreo es emuná. Firmeza, seguridad, fidelidad, estabilidad, firme. A veces las personas nos enseñan, nos quieren presentar una fe
que está enfocada solamente a cosas temporales, como a decrétalo y recíbelo, átalo, decláralo y es tuyo, por fe. Y hay buenas personas atando casa, atando automóviles, atando hasta, ¿vea? Si está soltera, atando a ese hombre, lo ato, este va a ser mi esposo. Y si es hombre, dice, esta es mi esposa. Y yo aquí, ¿vea? Algunos son tan locos, ¿vea? Que van y hacen la muestra, ¿vea? Como dice la Biblia, ¿vea? Que todo lugar que pisare la planta de mi pie es mi territorio. Y uno se queda asombrado, uno dice, bueno, la verdad que no sé si es fe o qué es eso. Bueno, estas personas, hermanas y hermanos, pues les gusta eso, se sienten bien en sus emociones. Sin embargo, la fe es firmeza, es totalmente diferente. Es una promesa, claro, está en la Biblia en el libro de Josué, que Dios dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es vuestro territorio. Y Dios lo cumplió. Dice Hebreos 11:1, en esta traducción del lenguaje actual, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Totalmente seguro. Nosotros estamos seguros que hemos sido salvos en Cristo, totalmente seguros que hemos sido liberados de la condena, no hay duda. Y cuando vienen las personas y quieren vendernos un cristianismo que hay que hacer obras para ganarse la salvación, personas inseguras, lo que hace la fe correcta en la persona correcta es que te da seguridad. Nada, ni una enfermedad te va a cambiar, o si fallas, tú sabes que si desobedeces o fallas, caes en pecado, pues va a venir la disciplina, pero aún la disciplina va a venir con amor, la corrección va a venir para limpiarte, para santificarte, para que reacciones en santidad, no para destruirte. Pero no te vas a mover, no te vas a frustrar, vas a levantarte como David, vas a llorar, vas a venir ante la presencia del Señor y le vas a decir, he pecado contra ti, solo contra ti he hecho lo malo. Y Dios te va a restaurar. Claro, las personas pueda que no te perdonen, las personas digan, no, hombre, no. Pero Dios sí. El verdadero cristiano permanece allí estable. Pero sufre, claro que sufrimos. Los hermanos, en el contexto histórico del texto que nosotros estamos estudiando, la carta a los Hebreos tiene un trasfondo de sufrimiento, de persecución y de miedo. Había miedo. ¿Por qué había miedo? Bueno, porque les estaban quitando sus viviendas a estos hermanos judíos cristianos. Les estaban quitando sus herencias. Y las familias judías estaban expulsando a sus hijos. Por otro lado, había una falsa esperanza. Estaban los judaizantes prometiéndole a los seguidores de Jesús que iban a dejar de sufrir si solamente practicaban los rituales, que guardaran el sábado y que no había problema, que creyeran en Cristo y que ya eran salvos. Y que de esa forma ellos iban a evitar sufrir, ir a la cárcel, ser azotados, ser quemados, ser apedreados. Pero ahí es donde aparece el escritor y aquellos que estaban como desanimándose, los exhorta y les dice en el capítulo 1, el corazón del cristianismo, les pone la base donde debe de estar anclada nuestra fe y de ahí nadie nos debe de mover, y les presenta a Jesús. Ese es el centro aquí, les presenta la esencia donde debe de estar nuestra mirada. Y hace una introducción corta pero profunda y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, que aquellos hombres creyeron a esos profetas. Ahora nosotros deberíamos de responder en el tiempo en el que estaban ellos, en el de nosotros, que ya Dios ha hablado por medio de su Hijo, por el que presentaban los profetas. En estos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó
más excelente nombre que ellos. Aquí nos damos cuenta que nos presentan la superioridad de Jesús, superior a Moisés, superior a todos los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual el escritor presenta la supremacía de Cristo? Bueno, para combatir el miedo. Como dicen, ¿verdad? Que debe de ser poder con poder. Fuego contra fuego, dicen allá afuera algunos, ¿no? Fuego contra fuego. Aquí está el miedo, la amenaza, y ahora aquí está la seguridad, Cristo que ha vencido todo eso que están enfrentando los hermanos, donde debe de estar su fe en esa persona que es inamovible, indestructible, que es Jesús, el que lo domina todo, el que sustenta todo, el que preserva la iglesia. El que dijo que la iglesia iba a prevalecer, que la iglesia iba a estar siempre, que las puertas del Hades, el infierno, no iban a prevalecer contra la iglesia. Hablando de la muerte, es una metáfora que usa Jesús en Mateo 16. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Es decir, no la van a destruir, está segura, pero va a ser atacada. Aparentemente se va a ver como que no existe ya un cristiano, y de verdad, fueron persecuciones horribles las que ocurrieron después de Cristo. Pero esto es impresionante, que entre más los mataban, ellos más se multiplicaban, y entre más los azotaban y los crucificaban, ellos más pasión tenían y se sentían dichosos de sufrir por la causa de Jesús. Y entonces el escritor manda esta carta y les dice: deben de seguir firmes en Cristo. Cristo es suficiente. Si aquí viene alguien y les quiere engañar, que ustedes abandonen a Jesús con esa filosofía de hombre, no lo hagan. Por eso usted ve al apóstol Pablo en Colosenses, dice: en Cristo nosotros estamos completos. No necesitamos filosofías de hombre. Cuidado con esas cosas que los hombres inventan. Nuestra fe debe estar en Cristo y debemos de seguir a Cristo, debemos de modelar a Cristo, debemos de vivir como Cristo, a pesar de que seamos rechazados, a pesar de que no seamos populares. Si Cristo caminara por todo el mundo hoy, así como están las redes sociales, quizás sería acusado de racista al hablar del pecado y del infierno. Dirían: ese hombre no tiene amor, se para allí y dice que van para el infierno los condenados porque todos se merecen el infierno. ¿Qué clase de hombre es ese? Otros dirían: este hombre es una plaga, como lo han dicho los comunistas, y se han opuesto a Cristo. Pero es Jesús, hermanas y hermanos, lo que hace la diferencia. Es Jesús el que transforma, es Jesús el que penetra los corazones de nosotros. Es Jesús el que nos salva, es Jesús el que nos reconcilia con el Padre. Es Jesús lo que necesita el ser humano. ¿Era Jesús entonces lo que necesitaban aquellos hermanos de esa época que estaban afligidos? Sí. Y aquel grupo de hermanos que se percató después que leyó esta hermosa carta y con todo lo que se les cuenta aquí, y perseveraron hasta el final, ellos terminaron glorificando, y Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, y los puso, los exhibe en esta carta. Dice el versículo 8, ya el Señor, el escritor, comenzó hablándonos de Abel, la tragedia, y desde ahí se da cuenta usted que agradar a Dios va a haber como una oposición. Y no sencilla, no es solamente azote, sino que hasta la muerte física nos puede costar el rechazo. Pero ahí tenemos a Abel. Luego tenemos a Enoc, tenemos a Noé. La fe de ellos, ese es lo que vamos viendo, hombres que estarán con nosotros, estaremos con ellos en eternidad, porque aquí aparecen como hombres que se coronaron, hombres que terminaron su carrera, hombres que agradaron a Dios. Como lo dice ahí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el personal que vamos a ver en el versículo 8, agradó a Dios, sí, pero falló. Sí, falló. Como todos nosotros. Dice el versículo 8. Por la fe, Abraham,
Aquí ya el nombre ya fue, usa el escritor el nombre que se le dio después, pero antes él se llamaba Abraham. Abraham significa sea exaltado, pero ya Abraham significa padre de multitudes. Y ese es el nuevo nombre que el Señor le da para que se cumpla Génesis 12, donde dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la promesa dada a Abraham de la bendición ha llegado a nosotros. Pablo dice en Romanos que de la misma manera como se le contó a este hombre a la fe, la confianza en Dios por justicia, se nos cuenta también a nosotros. De la misma forma somos salvos como se salvó él. Dice Romanos 4:20, tampoco dudó cuando le llamaron por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Ahí está, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22 de Romanos 4 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo lo trae a Romanos como un ejemplo monumental para hablar acerca en su debate, en su teología sistemática en cuanto a la salvación por la fe en Cristo, a la justificación por la sola fe en Jesús, y trae a David y trae a Abraham, y dice, aquí están dos ejemplos. Estos dos hombres no se salvaron por obras, se salvaron por la fe, por la gracia de Dios. Dice Génesis 15:6 que su confianza en Dios, su confianza en la palabra de Dios le fue contada por justicia. En los méritos de Cristo, él fue absuelto de toda culpa. ¿Quién era Abraham? Bueno, si usted investiga, usted lo va a encontrar ahí en Génesis capítulo 11 al final. Él venía de una tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría. El padre de Abraham, Taré, era idólatra. Dicen los historiadores que la familia de Abraham tenía una tienda, tenían una fábrica de hacer ídolos en la región. Ese era el trasfondo familiar de idolatría de Abraham. Algunos dicen, vea, que probablemente Ur de los Caldeos quedaba por ahí, por Irak, por esa zona del Medio Oriente. De por ahí salió este hombre y Dios lo llamó. Pero batalló. No es que lo llamó el Señor y ya otro día salió corriendo. No, este hombre, al igual que todos nosotros, patinó hasta que pasó una tragedia. Algunos historiadores nos comparten y nos dicen que a uno de los hermanos de Abraham, por el cual salió su padre Taré de Ur de los Caldeos, lo quemaron en una revuelta en esa zona. Dice Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, ahí está el hermano de Abraham, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Entonces vino la aflicción a la familia. Ya vamos a llegar donde Dios dice, antes ya le había hablado Dios a Abraham. Como que si esto fuera algo normal o algo natural en el llamado que Dios nos hace, que para nosotros sacudirnos o entender el llamado, como que tiene que surgir una tragedia, un dolor que nos haga razonar, reaccionar. Aquí hay una muerte, pero todavía falta otra muerte porque tiene que morir más adelante el papá de Abraham. Y Abraham todavía no sale, él está ahí. Es el papá Taré que sale de Ur de los Caldeos porque no era lugar para estar. Había mucha violencia, se cree. Y dice el versículo 29 de Génesis 11. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pero este es el hombre de fe que nosotros estamos viendo en Hebreo, pero vemos sus batallas, vemos su lucha al principio. Vemos cómo la familia, él está metido ahí en estos lazos familiares, y no vemos a Abraham, vemos al padre, vemos a la muerte de su hermano. Pero ahora viene otra situación, y dice el texto que se quedaron ahí. No sé cuánto tiempo, pero no fueron días, fueron años. Y dice ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán, es decir, murió ahí. Hay dos muertes, dos tragedias, murió su hermano, muere su papá, y mire lo que dice el texto, como advirtiendo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, no a Taré, no a Harán su hermano, sino a Abraham, pero antes probablemente de esa muerte, antes de la aflicción, antes de la enfermedad, le puede pasar a usted, antes de cualquier situación, Dios le ha hecho un llamado a servirle y nos va a sacudir. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, se va a cumplir, porque a Él no se le puede decir no. ¿Cómo así? Bueno, Dios no espera un no de sus criaturas. Él solo espera un sí, porque Él hace que ese sí surja. La criatura dice siempre no, pero Dios hace que esa criatura diga sí. Y si no lo quiere hacer, pues lo hará. A regañadientes, pero lo hará. ¿No quería Jonás ir a predicar a Nínive? Dios dice, no hay problema. Dale, huye. Y se va para Tarsis. Hay un gran pez, hay una ballena allí, hay un pez grande que dice la Biblia, lo tengo para darte una lección. Y ahí estuvo Jonás 3 días metido en el vientre. ¿Acaso Jonás no cumplió la misión de ir a predicar a aquel pueblo cruel que violaba a las mujeres, que dañaba? Él tenía razón de sobra. Él podía justificar su postura y decir, esa gente es mala. Pero Dios tenía un propósito, y era que se le tenía que predicar. Y se arrepintieron y se cumplió. Ahora aquí vemos algo similar. Este hombre está ahí en Ur de los Caldeos. Dios dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted cree que no era grande esta misión? La bendición para todas las familias con el llamado de Abraham. Y aquí viene lo que acabamos de leer nosotros en Hebreos 11:8. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y sabe, usted puede seguir leyendo en casa qué es lo que se viene después. Se viene una hambruna en esa región, y él tiene que irse para otro lugar de extranjero. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es fe. Y aquí quiero cerrar. Una de las partes que me impresionó a mí es la parte que dice que acampó en tiendas. Yo meditaba esta semana y yo decía, caramba, nuestra comodidad, cuando Dios va a cumplir un propósito, Dios la hace desaparecer. Y Él tiene que llevar a cabo la misión. Y yo decía, si este hombre acampó en tiendas, ¿por qué nosotros en nuestra época nos desesperamos tanto? Y claro, entendemos aquí esta región que es frío, necesitamos una vivienda
con todo lo necesario, calefacción y aire acondicionado. Pero este hombre aguantó frío, aguantó hambre. No habían hospitales. Y mire lo que dice el texto. Por la fe, ahí está el detalle, por la firmeza que tenía en Dios. Y si usted nota algo, la fe verdadera tiene un ingrediente. Y es que se comprueba que es verdad la fe que decimos nosotros que profesamos cuando nosotros accionamos. Esta es pura acción. Usted aquí ve pura acción, movimiento. Por la fe que él se movió, por la fe ahora obedeció y se fue sin saber a dónde iba. Esta es dependencia total. Yo creo que nosotros lucharíamos, batallamos en esto. Y por eso no hay muchas misiones hoy, porque muchos no quieren salir a hacer misiones ya, ir a predicar el evangelio. Claro que hay hombres valientes que dejan su profesión, doctores, abogados, y se van para otros países. Se aprenden el idioma y van a predicar el evangelio. Pero la iglesia, este es un ejemplo para todos, no solamente para ciertas personas, no, esto es para la iglesia, de cómo luce la fe y de un ejemplo. Si a ustedes les quitaron la casa, recuerde que Abraham vivió en tiendas, pero no se apartó, él no renunció a Dios, aunque no tuvo cosas materiales. Él no estaba preocupado porque él vivía dependiente de Dios. Ese es el punto aquí. Y Dios lo preservó. Y la fe, dice, y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. La pregunta es, ¿lo recibió Abraham en ese lugar? No. ¿Lo recibió Isaac? No. ¿Lo recibió Jacob? No. ¿Lo recibió José? No. Pero hay algo impresionante. No solamente hablaba Dios de un territorio, sino que hablaba de un lugar celestial, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces Abraham sabía que él iba como peregrino y extranjero, que él iba de paso. Y ese es el enfoque de nosotros. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y Dios va a permitir la aflicción para hacernos razonar y decir, hey, ustedes no son de este mundo. Ustedes están aquí como luz, como antorcha. Alumbren. Iluminen. No se enciende una luz, dijo Jesús, para esconderse debajo de un almud, sino para que ayude a los de la casa. Entonces los cristianos hemos sido encendidos para brillar. Tenemos a Abraham, salió en obediencia, y nosotros hoy en nuestro reto, el llamado es a vivir por fe, en obediencia, a hacer lo que le agrada a Dios, a predicar el evangelio, a dejar el pecado y a disfrutarlo a Él y a compartir este glorioso evangelio. Hoy más que nunca, hermanas y hermanos, se necesita que proclamemos esta esperanza, este evangelio para el condenado que está afligido, está abatido por las cosas materiales. El hombre que había puesto su fe en las cosas materiales, ahora se da cuenta con el dólar que se está desvalorando, que ya no tiene el mismo valor y va a caer más bajo todavía, que no tiene tanto peso. Se va a dar cuenta que su confianza que había puesto en cosas materiales falló. Sin embargo, pueda que no tengamos nada, pero si nosotros estamos con la mirada en Cristo, como dijo Habacuc, aunque no hayan vacas en el corral, aunque no haya leche, aunque no hayan ovejas, aunque no hayan huevos, ¿verdad? Aunque no haya comida, pero yo esperaré a Jehová. Esa es la fe, que esperaremos en Él, aunque nos enfermemos, aunque nos deporten, aunque pase lo que pasen, nunca nos van a poder separar de Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.